después de la pandemia y con la reapertura de las iglesias, aproximadamente el 40% de los católicos no ha regresado a la Santa Misa. Y lo más triste es que seguramente nunca van a regresar. Pero no solamente enfrentamos esta situación, como católicos enfrentamos un doble problema. Eso es lo que yo he visto con los hispanos aquí en los Estados Unidos. Por un lado, queremos reducir la Eucaristía a un mero acto social, y por otra parte, queremos sustituir la Eucaristía por actos sociales. Me explico. Queremos reducir la Eucaristía a un mero acto social. Cuando las bodas, los 15 años, las primeras comuniones se convierten en actos sociales en el cual solamente los hacemos por costumbre, por tradición, donde importa más el vestido que el sacramento, donde importa más los padrinos que los novios, donde importa más el banquete que la Eucaristía. Estamos viviendo la sustitución de la Eucaristía por actos sociales. ¿Cuántas veces vamos a funerales sin misa? Hay música, hay mariachis, dejamos palomas liberadas, pero no oramos, y mucho menos llevamos a nuestros difuntos a la iglesia. Hay bodas en playas, en jardines, y muchas veces sin Eucaristía. Y el peor de los casos, muchos ya ni se casan. Nos importa más un baby shower que un bautismo, y celebramos más un gender reveal que el mismo bautismo. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Estamos perdiendo el verdadero sentido de la Eucaristía. Yo quiero reflexionar con ustedes solamente tres cosas, tres aspectos de la celebración eucarística que nos pueden ayudar a entender mejor lo que es el misterio pascual, a entender mejor y a vivir mejor qué es lo que celebramos. En primer lugar, tenemos que decir que en la Eucaristía se realiza la palabra de Dios que escuchamos. ¿Cuál es la diferencia entre ir a la iglesia, ir a un grupo de oración? ¿Cuál es la diferencia entre leer la Biblia en privado y leer la Biblia en la Santa Misa? ¿Cuál es la diferencia entre estudiar en un salón de clases la Biblia y entre leerla en la Santa Misa? La diferencia es muy grande. En la Santa Misa, hermanos, se realiza lo que se lee. En la Santa Misa se hace presente Cristo en el altar. Y así, por ejemplo, si en el Evangelio leemos que Jesús se encuentra con Zaqueo, y Jesús le dice a Zaqueo: hoy voy a hospedarme en tu casa. El Señor Jesús nos está diciendo en la Eucaristía, en la Sagrada Comunión: hoy quiero hospedarme en tu casa. Cuando el Señor Jesús le dice a Zaqueo: hoy he venido la salvación a tu casa, cuando se nos presenta la Eucaristía, el Señor viene a nuestra casa. Y por eso, hermanos, no da lo mismo ir solamente a un grupo de oración que participar en la Santa Misa, porque lo que leemos en la Escritura, en la Santa Misa, verdaderamente se recibe. Recordemos el pasaje de Maús. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Los apóstoles hacen esa experiencia de que al ir caminando con Jesús y al escuchar la explicación de Jesús de las Escrituras, no lo reconocen. Es hasta que Jesús parte el pan que ellos se les abren los ojos y reconocen a aquel que les hablaba en la Escritura. Y esta riqueza solamente la tiene la Iglesia Católica. Todos los grupos protestantes solamente tienen una mesa, la mesa de la palabra, pero en la iglesia tenemos doble mesa, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Lo que escuchamos, lo recibimos, lo que se nos anuncia,
nos es entregado en el altar. Pienso en el pasaje de Pedro. Después de la resurrección, Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? En la Eucaristía, cuando escuchamos este pasaje, cualquier otro, es la actualización de esa lectura. Es Jesús que te habla a ti y a mí por mi nombre. ¿Me amas? Cuando Jesús le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús verdaderamente nos trae el paraíso, Él mismo, cuando recibimos en la Sagrada Comunión. Y así cada uno de los pasajes, hermanos, que escuchamos en las lecturas, se realiza en la Santa Misa, porque es Cristo el que está presente. Segundo punto, la Eucaristía hace la Iglesia, haciendo de la Iglesia una Eucaristía. No se trata solamente de un juego de palabras. Nosotros sabemos muy bien que en la Santa Misa se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, pero muchas veces nos olvida que también la Eucaristía, los que participamos en ella, somos transformados en Cristo. Y de hecho en la Santa Misa hay 2 epíclesis. ¿Qué es la epíclesis? Es la invocación que hace el sacerdote sobre las ofrendas para que descienda el Espíritu Santo. Cuando dice el sacerdote antes de la consagración, por eso te pedimos que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Pero hay una segunda epíclesis, cuando el sacerdote le pide al Espíritu Santo que el pueblo de Dios reunido se transforme también en el cuerpo del Señor, cuando dice, después de la consagración, y llenos del Espíritu Santo, formemos un solo espíritu, que Él los transforme en ofrenda permanente. Fíjese bien, cada Eucaristía, los que participamos en la misa, estamos llamados a convertirnos en Cristo. Y esto lo entendieron muy bien estos 49 mártires cristianos. Entendieron que así como el Maestro Cristo había entregado su vida por nuestra salvación, ellos estaban llamados a entregarse a ejemplo del Maestro. Y así como el Maestro derramó su sangre en la cruz, ellos también derramaron su sangre para dar testimonio de la fe. En la Eucaristía, hermanos, nos unimos a Cristo, nos transformamos, nos cristificamos. Y unidos en Cristo nos convertimos en una ofrenda. La Iglesia se hace en la Eucaristía. La Iglesia se construye en la Eucaristía. Por eso no se puede entender un cristiano que no va a misa. Por eso no se entiende una comunidad que no tiene misa. Por eso no se entiende y no se puede hacer una comunidad sin la Santa Misa. Porque es Cristo el que se hace presente, es Cristo el que transforma, es Cristo el que se nos da. La Iglesia se hace Eucaristía en cada Eucaristía. ¿De qué manera? Hay una historia que me gusta, la cuenta mucho el padre Raniero Cantalamessa. Él fue predicador de la Casa Pontificia, daba retiros y temas al Papa, a los cardenales, a los obispos en Roma. ¿De qué manera participamos nosotros en la Eucaristía? Dice, les voy a poner una parábola. Había un hombre que quería mucho a su patrón. Lo quería tanto, tanto que un día le compró un regalo. Y para hacer partícipes a sus compañeros, les hizo que firmaran el regalo como si fuera de ellos.
pero no era de ellos. Fue y se lo entregó a su patrón. Dice él, esto es la Eucaristía. Cristo, que tanto amó a su Padre, hace el regalo de su propia vida como ofrenda a Él. Y en su sacrificio pone nuestro nombre, para que con su muerte nuestras deudas, nuestros pecados fueran cancelados. De tal manera que en cada misa, todos y cada uno de nosotros estamos representados en esa ofrenda y en ese sacrificio. Fíjense qué hermoso. Por eso el sacerdote, ¿qué dice en cada misa? Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos somos ofrecidos en cada santa misa. Y dice Raniero Cantalamessa, ¿y cuándo firmamos nosotros ese regalo? Dicen dos signos en la Santa Misa. Cuando el sacerdote pone un poco de agua en el vino y lo mezcla diciendo, por el misterio de este agua y este vino, haz que compartamos, nos unimos, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Primera firma. Segunda firma. Cuando el sacerdote levanta el cuerpo y la sangre de Cristo y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, el pueblo responde, amén. Ay, no, debe ser como Santa Brígida. Amén. El pueblo responde, amén. En ese momento sellamos la ofrenda de Cristo y la ofrenda de nuestra propia vida. Tomen y coman. ¿Qué significan estas palabras? Tomen y coman, esto es mi cuerpo. En nuestra mentalidad moderna, dividimos a la persona humana en tres dimensiones: el cuerpo, la mente y el alma. Pero para los judíos no era así. Cuando hablamos del cuerpo, se refiere a la totalidad de la persona, toda su vida, lo que es y todo lo que entraña, cuerpo, mente y espíritu. Cuando en la Santa Misa decimos, dice el sacerdote, esto es mi cuerpo, es el mismo Cristo que se ofrece. El mismo Cristo que estuvo en el vientre de la Santísima Virgen, el mismo que predicó y sanó a los enfermos, el mismo Cristo resucitado, el mismo que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y el mismo que ha de venir, es el que se nos da. Y fíjense lo que voy a decir ahora, para mí fue un descubrimiento. ¿Qué significa decir, esta es mi sangre? La sangre, la mentalidad judía, significa la vida. Sangre de la alianza, que será derramada. La sangre derramada significa la muerte. Y cuando ofrecemos el cuerpo y la sangre del Señor, estamos ofreciendo, fíjense bien, nuestra vida y nuestra muerte. Estamos ofreciendo nuestra vida y todo aquello que nosotros ya anticipa la muerte, es decir, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, las penas, la vida fracasada, el matrimonio destruido, la madre que tiene un hijo alcohólico, la pérdida de un ser querido, el llanto, el sufrimiento. Tomen y beban, esta es mi sangre. Y cuando recibimos la sangre del Señor, aceptamos esa muerte.
pero al mismo tiempo no estamos solos en nuestra propia muerte, en nuestro propio sufrimiento, en nuestra propia agonía. Qué bello es esto. Tercera idea, y ya me están cortando. La Santa Misa hace de nuestras vidas una Eucaristía. Tiene el seminario un profesor, el Padre Leo, nombre santo, siempre nos saludaba diciendo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Decíamos: bien, don Leo. Don Leo, ¿dónde vamos a ir de reve? Pues decía: a la sacristía. La sacristía era un bar en el centro de la ciudad de Puebla. Pero había la sacristía, había la capilla, había el convento, había el mesón. Entonces, ¿dónde vamos a ir, don Leo? Hoy vamos a ir al convento. ¿Y por qué vamos a ir al convento, don Leo? Dice: porque el cielo será una party eterna y tenemos que prepararnos ya desde ahora. Un santo sacerdote. ¿Qué nos decía don Leo? En la misa yo soy el sacerdote y Cristo es la víctima. En la vida diaria, Cristo es el sacerdote y nosotros la víctima. En otras palabras, lo que celebramos en la Santa Misa, estamos llamados a vivirlo en nuestra vida diaria. Y esto es lo que hicieron estos 49 mártires, lo que celebraban en secreto, huyendo de las autoridades, lo hicieron vida. Traigo 2 ejemplos, solo les voy a poner uno. Monseñor Bantuan, un obispo vietnamita que fue encarcelado por el régimen comunista. Lo separaron totalmente de su comunidad, lo encerraron en un calabozo. El agua le llegaba hasta aquí, totalmente incomunicado. El gobierno lo quería volver loco. Si lo mataban, lo hacían mártir. Y el gobierno comunista no quería hacer eso. ¿Por qué? Porque saben que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Lo aislaron por casi 12 años. ¿Qué lo sostuvo? La Santa Eucaristía. A escondidas le pasaban gotero, haciéndolo pasar como medicina, con vino. Y dentro de sus pantuflas le metían hostias. Él escribió en papel todas las citas bíblicas y versos de la Biblia que se sabía. Las oraciones de la misa, decía él, antes de que se me olvidaran. Y por 12 años hizo de la palma de su mano un altar, con 2 gotas de vino y 1 gota de agua y un trocito de hostia. Cada día celebraba el cuerpo y la sangre de Cristo. Y dice él, la Eucaristía me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que humanamente parecía imposible. Sin la Eucaristía no podemos vivir. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, en esta época pospandemia? Hacer de nuestras comunidades que el centro sea Jesucristo. Hacer de nuestra vida cristiana comunidades cristocéntricas, donde se ame, donde se celebre, donde se viva la Eucaristía. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que nos gastemos y desgastemos tiempo delante del Señor en el Santísimo. Tenemos que dar testimonio de lo que creemos. Dice el Papa Benedicto XVI acerca de estos 49 mártires. Con su sangre derramada
confirmaron su fe, murieron, pero vencieron. Y ahora ellos viven en la gloria de Cristo resucitado. Que el Señor nos conceda hacer de nuestras vidas y de nuestras comunidades y personas eucarísticas. Muchas gracias.